Chicas, chicos, vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar hablando sobre el tema del agua. Déjenme nuevamente compartirles las diapositivas. Ahí está, ahí vemos todos y todas las diapositivas. Sí, maestro. Sí, ok. Sí, profe. Ok, ayer estábamos hablando del puente de hidrógeno. Ya empezamos a hablar del puente de hidrógeno. Hablábamos que este tipo de enlace es un enlace especial. Está entre un enlace covalente, más o menos muy parecido, pero sin llegar a ser enlace covalente. Esta más bien va a ser una interacción dipolo-dipolo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener interacciones dependiendo la carga del agua, es decir, sus cargas positivas con sus cargas negativas. Por esa razón, este puente de hidrógeno no lo pueden hacer moléculas que no sean polares. Solamente es para moléculas polares y que contengan dentro de su composición hidrógeno. Entonces, por eso pueden ocurrir estas interacciones. Por supuesto, el agua no es la única molécula que puede hacer este puente de hidrógeno. Habrá otras moléculas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que las proteínas, por parte de los aminoácidos, van a poder también hacer este tipo de puentes de hidrógeno. Y bueno, este puente de hidrógeno le va a dar propiedades especiales al agua. Por ejemplo, cuando la distancia a 20 grados Celsius, más o menos de un puente de hidrógeno, es de 0.28 nanómetros. Si nosotros bajamos la temperatura, es decir, si nosotros congelamos el agua, este puente de hidrógeno se estira. Este puente de hidrógeno va a alargarse. Entonces, por eso cuando vemos la densidad del estado sólido del agua, pues hay menos masa, es decir, menos moléculas en un mismo volumen, en un pequeño volumen o en un volumen determinado. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos nuestra agua fresca y le agregamos hielo, pues el hielo flota, ¿verdad? Sin esta propiedad especial del agua, el hielo se hundiría, el agua congelada. Entonces, una de las propiedades muy características del agua es que en estado sólido va a flotar debido a que tiene menor densidad que en estado líquido. Es la única sustancia que puede hacer eso. Y bueno, gracias a esa propiedad, pues tenemos una superficie terrestre. Por ejemplo, en la Tierra hay mayor superficie terrestre. ¿Por qué? Porque los icebergs, ahí en el polo norte, polo sur, flotan sobre el agua, no se hunden. Y entonces, esta propiedad única y especial es del agua, que en estado sólido va a tener menor densidad que en estado líquido. Todas las demás sustancias, ¿qué es lo que ocurre cuando empezamos a congelarla? Se empiezan a unir, es decir, en vez de alargarse como en el caso del puente de hidrógeno, se empiezan a juntar las moléculas. Y entonces eso, están más cohesionadas. Entonces yo cuando tengo una sustancia en estado sólido, cualquier otra sustancia en estado sólido, si lo pongo en su estado líquido, se va a hundirse, evidentemente, por la mayor densidad del estado sólido. También una de las propiedades muy importantes fisiológicamente para nosotros es que gracias al agua, pues podemos mantener una temperatura más o menos de 36, 37 grados Celsius, aun cuando el ambiente sea un poquito arriba de estas temperaturas. Bueno, podemos tener
permanecer con esa temperatura gracias a que tiene una propiedad termorreguladora. Ajá. Evidentemente cuando hace mucho calor, pues nosotros vamos a empezar a sudar. Ajá. Y esto va a reducir el flujo de sangre en la piel. Y bueno, pero ese sudor en nuestra piel va a permitir que nuestra temperatura no aumente. Ajá. Va a permanecer a 36, 37 grados. Entonces, ese es un dato muy importante, que es una sustancia termorreguladora, es decir, regula la temperatura. Y bueno, esa termorregulación está vinculada a otra característica que tiene el agua, que es calor altar un mililitro de agua necesita una energía. Bueno, podemos 100 mililitros de agua, mililitros seca, necesita el que mililitros para que suba Profesor, un grado la temperatura. El calor, sí, se escucha muy cortado. adelante. Se escucha muy entrecortado. Debe ser mi internet. A ver, déjenme ver. Creo que ya se está escuchando un poquito normal, pero hace ratito que estaba dando la explicación, sí se escuchaba muy, muy como cortado. Un poquito entrecortado. Bueno, les repito, no hay problema. Sí, les decía, el agua va a ser una de sus propiedades fisiológicas para nuestro cuerpo, importante, es que es termorreguladora, es que regula la temperatura, sobre todo cuando está haciendo calor, nuestro cuerpo va a través de la piel, va a través de las glándulas sudoríparas, va a liberar sudor. Ajá. Este sudor es porque nuestro cuerpo requiere mantener una temperatura entre 36, 37 y 37 grados, más o menos. Entonces, si el entorno si hace muchísimo calor, nuestro cuerpo empieza a segregar este líquido para mantenernos en esa temperatura. Esto se debe a que el agua tiene otra propiedad muy importante. Ajá. Que requiere decíamos, mucho calor o mucha energía para poder calentar un mililitro de agua. Uh-huh. Ajá. Esta es una propiedad extensiva, es decir, depende de la materia. Si yo les estaba explicando que si yo caliento 100 mililitros de agua, necesito se van a calentar los 100 mililitros de agua, se va a distribuir ese calor. Así como vemos en la imagen, si yo quiero calentar, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de 600 gramos o 600 mililitros, va a distribuirse totalmente el calor. Ajá, porque voy a necesitar la energía para calentar 600 mililitros de agua. Es decir, mi calor específico se define como la energía necesaria para calentar 1 mililitro de agua, 1 grado centígrado. Es decir, si yo pongo 600 mililitros, como es este caso, entonces yo voy a necesitar en vez de el calor para 1 mililitro, necesito el calor para 600 mililitros. Tengo que multiplicarlo por 600. ¿Ah? Si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo un recipiente con menor cantidad de mililitros, como 100 mililitros, por ejemplo, voy a necesitar menor cantidad de energía. Es decir, esa capacidad calorífica es que van a ir distribuyendo, se va a distribuir el calor a través del agua, de todas las moléculas de agua, y todas deben de estar a la misma temperatura. Por eso yo voy a requerir una cantidad grande de energía. A eso se refiere. Entonces, cuando tengo una gota de sudor en la frente,
pues para calentar esa gota o para que se evapore o para que llegue a su punto de ebullición, voy a necesitar una cantidad de calor muy grande. Entonces, el ambiente generalmente no tiene esas condiciones para poder evaporar esa agua y entonces mantiene nuestro cuerpo a 36, 37 grados Celsius. También es definida como la capacidad calorífica para una unidad de masa en concreto. Es decir, casi siempre nos ponen el ejemplo de 1 mililitro, puede ser 1 kilogramo igualmente, y vamos a necesitar una gran cantidad de calor. El ejemplo más común que hacíamos en laboratorio, nosotros hacíamos un experimento en laboratorio donde poníamos una cajita de papel con agua, y la poníamos con fuego, abajo, con un mechero Busner, le poníamos calor, y lo que ocurría es que la cajita, a pesar de ser de papel, no se quemaba. ¿Por qué razón? Porque el agua mantiene, debido a su alto calor específico, pues ella va a mantener la temperatura, o va a evitar que se queme esa cajita de papel. Si yo pongo la cajita de papel sin el agua, pues se quema directamente. Entonces, por eso se ponía con tantita agua y no se quemaba la cajita de papel. Igual ocurre si lo hacemos, por ejemplo, con un globo con agua y le ponemos calor, igual con un mechero Bushnell, le ponemos calor, no se va a reventar. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de agua el globo bajo esas condiciones. Entonces, es una propiedad muy importante esto de tener el calor específico, que nos sirve a nosotros para que sea para que regule nuestra temperatura el agua. Ya hemos hablado un poquito de que el agua es conocida como un disolvente universal, va a diluir únicamente sustancias polares, tiene la capacidad entonces de diluir sustancias polares, empezando por las sales, que son sustancias que se en agua, de inmediato van a adquirir su forma iónica, y entonces estas sustancias son totalmente solubles en agua. La forma en la que van a hacer esta solvatación es rodeando a la molécula, como vemos en la imagen. El sodio va a estar rodeado por varias moléculas de agua y estas van a exponer su lado, digamos, su carga parcial negativa alrededor de este sodio. Cuando estamos hablando del cloro, es al revés, van a exponer su carga parcial positiva, porque debido a que el cloro tiene una carga negativa, igualmente lo van a rodear, y es la forma en la que ocurre esta solvatación, en la que ocurre este proceso de disolución. Entonces, perdón, ¿es únicamente para sustancias polares? Sí, sustancias no polares no puede disolverlas. O sea, si yo quiero mezclar, por ejemplo, si yo quiero disolver manteca en agua, pues nunca va a ocurrir. A menos que agregue un detergente. Prof, ¿podría repetir lo del cloro, por favor? Sí, claro que sí. El cloro tiene carga negativa, entonces tiene que estar rodeado de moléculas de agua. Lo que va a hacer, las moléculas de agua lo van a rodear, pero con sus cargas parciales positivas. Si ustedes se fijan, es la diferencia entre estas moléculas de agua y las que están rodeando al sodio. En el caso del sodio exponen su carga parcial negativa. Es la forma en la que ocurre este efecto de solvatación, de disolución. Gracias. De nada. Profesor. Sí. Hola, buenos días. ¿Eso se refiere entonces a la carga, perdón, a la interacción dipolo-dipolo? No, más bien la interacción dipolo-dipolo se da aquí en el puente de hidrógeno. Ok. Ajá, porque estás interaccionando, digamos, el polo negativo del
de una molécula de agua con el polo positivo de otra molécula de agua. Siempre se da en esa forma. Aquí, por ejemplo, aquí estaría el dipolo positivo de mi agua con el dipolo negativo de la otra molécula de agua. ¿Ok? Sí, Esto es gracias. dipolo. Ok. Entonces, va a ser un disolvente universal. Ok. Esta disolución, lógicamente, va a ocurrir, como ya hemos dicho, a través de moléculas polares. Las no polares no se pueden disolver en agua. Los lípidos no pueden disolverse en agua. Entonces, por ejemplo, en mi cuerpo hay sustancias que pueden ser de tipo no polar, que pueden ser lipofílicas, por ejemplo, algunos lípidos, y estos lípidos no se van a poder disolver en agua. Sin embargo, van a encontrar a través de algunos, por ejemplo, si se trata de una hormona, va a encontrar algunos transportadores que pueden llevarlo a través de plasma, de la sangre, y que estos transportadores lo van a llevar a la célula blanco que necesita llegar la hormona. Por ejemplo. Las moléculas de agua van a tener cierta cohesión, debido a sus puentes de hidrógeno, van a unirse, van a tener cierta unión, pero esa cohesión nos lleva a otra propiedad del agua, que en la superficie forma una pequeña capa, una pequeña película. Esta pequeña película se llama tensión superficial, es decir, las moléculas están unidas y esta pequeña capa se conoce como la tensión superficial. Seguramente alguna vez hemos visto un mosquito que está parado sobre el agua. Es porque aprovechan esta tensión superficial del agua y que ellos, al ser muy ligeritos, bueno, pueden pararse en el agua. Entonces, esta tensión superficial va a ser la interacción de las partículas en la superficie del agua. Hace que ésta se presente como una cama elástica. Puede soportar el peso de un insecto pequeño. Lógicamente, nosotros, si queremos pararnos en el agua con esta tensión superficial, pues no lo logramos. Pero, por ejemplo, es muy fuerte la interacción que existe en esta tensión superficial. Si una persona, por ejemplo, se lanza de la quebrada, si ustedes se fijan, siempre los clavadistas tienen que poner los pies en punta. ¿Por qué? Porque rompen esta tensión superficial. Si en algún momento llegara a ocurrir que caen de panza, que no rompan esta tensión superficial, pues sí sería algo muy grave, porque sería prácticamente como si estuvieran estrellándose sobre concreto. Entonces, esta interacción, esta tensión superficial es muy fuerte. Ahora bien, si yo soy medio malvado y quiero derribar a un mosquito, así como que está aquí, quiero que me da coraje que él sí puede pararse en agua y yo no. Entonces, lo que puedo hacer es usar alguna sustancia química, como pueden ser los jabones o detergentes, ya que son tensoactivos, es decir, rompen la tensión superficial. Por eso, cuando nosotros nos lavamos las manos con jabón, al romper esa tensión superficial, el agua puede disolver otro tipo de sustancias, como pueden ser las partículas de grasita que tenemos en las manos. Ya sea, a lo mejor dicen, bueno, yo no agarré grasa ni nada, pero los chicos o chicas que usan lentes habrán dado cuenta que siempre queda como una huella digital si tocan alguno de los lentes. Eso es que tienen cierta cantidad de grasita natural en nuestras manos, y esa grasita muchas veces tiene
polvo o absorbe partículas de polvo, mugre, etcétera. Entonces, por eso siempre se utiliza jabón, porque es un tensoactivo y va a disolver esas sustancias que estén, que tengan mayor, que sean no polares en nuestra, en nuestras manos, por ejemplo. O sea, si yo quiero disolver aceite en agua, yo lo que tengo que agregar es un detergente o un jabón. ¿Ah? Si agrego detergentes, son agentes tensoactivos. Estos tensoactivos se debe a que están formados por una base, todos los jabones, su composición es una base fuerte con con grasa, con algún tipo de aceite o grasa. De hecho, en segundo semestre hacen una práctica ustedes donde hacen jabón, donde hacen jaboncito. Pero bueno, básicamente la reacción es una base fuerte, como es hidróxido de sodio, como puede ser hidróxido de sodio, con una grasa, con un ácido graso. Y entonces esa interacción se produce un jabón y y eso es un tensoactivo. Para los que hayan visto a lo mejor la película del Club de la Pelea, el personaje de Tyler se dedica a hacer jabones, por eso se roba la grasa de las liposucciones, la que tiran, esa se la roba para hacer jaboncitos. Son tensoactivos. Esta tensión superficial le permite al agua, por ejemplo, en el rocío que conocemos en las plantas, cuando llueve, se forme ahí estamos viendo esta interacción que existe entre las moléculas, es tan fuerte que se forman en forma esférica. Adquiere esta forma esférica. La magnitud de fuerza que controla las fuerzas del líquido se llaman tensión superficial. Cuanto más fuertes son estos enlaces entre las moléculas en el líquido, más grande es la tensión superficial. Lo que hace básicamente el mosquito que se para aquí sobre el agua, sobre esta capa de tensión superficial, es que aumenta los puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que mencionábamos que puede tener 3 o 4 puentes de hidrógeno? Aquí lo que está haciendo con sus patitas es juntar y que formen estos 4 puentes de hidrógeno, y por eso se forma esta capa superficial. Hasta aquí, dudas, comentarios, chicas, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre cohesión y tensión superficial? Cohesión es la unión. Cohesión es, digamos, el término en el cual nosotros estamos uniendo. Tensión superficial ya es la capa que se va formando. Es decir, yo puedo tener una sustancia que esté cohesionada, pero no que forme puentes de hidrógeno. Que no esté formando, tensión superficial, que esté cohesionada. La cohesión básicamente es la unión que vamos a tener entre moléculas, pero, por ejemplo, el agua, al estar cohesionada, como utiliza sus puentes de hidrógeno, forma esta tensión superficial. ¿Sí? Gracias. De nada. Profe, Adelante. entonces, ¿cuál sería la propiedad? ¿La tensión superficial como tal o la cohesión o las dos? La tensión superficial en sí. Todas las moléculas, por ejemplo, si les bajas la temperatura, se cohesionan, pero el agua tiene esta propiedad de la tensión superficial gracias a que puede formar estos puentes de hidrógeno. Vale, gracias. Entonces, la cohesión se podría decir que es cuando el agua se congela. Ahí, cuando congelamos el agua, ahí lo que ocurre es un efecto contrario a la cohesión. Recuerda que se estiran estos puentes de hidrógeno, se van a estirar, y entonces al estirarse estos puentes de hidrógeno, hay menor cohesión entre las moléculas de agua. Acuérdate que
cuando hablo de otras sustancias, no me refiero a agua. Agua no ha leído libros de física y no sabe que cuando se congela, cuando llegamos al punto de fusión, tiene que juntarse con otras moléculas. Al contrario, esta se separa. ¿Mm? Y hay menor cohesión. ¿Ok? No entendí muy bien lo de los puentes de hidrógeno en la tensión superficial. Perdón, no le escuché muy bien. No entendí muy bien lo de los puentes de hidrógeno en la cohesión, perdón, en la tensión superficial. En la tensión superficial, es que los puentes de hidrógeno, acuérdate que tus puentes de hidrógeno van a estar uniendo, o sea, mantiene unida a las moléculas de agua. De hecho, si tú, si yo quiero evaporar el agua, quiero llegar a su punto de ebullición, sabes que son 100 grados Celsius. ¿Para qué quiero esos 100 grados Celsius? Precisamente para romper estos puentes de hidrógeno. Quiere decir que si el agua no tuviera esos puentes de hidrógeno, como tal, el agua no estaría en forma líquida a temperatura ambiente en nuestro planeta, sino estaría en forma gaseosa, sería su principal. Entonces, es lo que estos puentes de hidrógeno mantienen unidos a las moléculas, se mantienen esta unión las moléculas de agua, y es lo que les permite estar en estado líquido. En la superficie, estamos hablando nada más en la pura superficie del agua, estos mismos puentes de hidrógeno interaccionan, y entonces al interaccionar forman esta pequeña capa o esta pequeña superficie, esta que llamamos tensión superficial, esa pequeña película o capa que se va formando. ¿Sí, vamos bien? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicas, chicos? Profesor, cuando comentó que en el estado sólido las los puentes de hidrógeno se van a estirar, ¿se debe a que las partículas del agua están separadas? Se debe a que van formando estos puentes de hidrógeno y son es una propiedad físico-química que únicamente tiene el agua, que cuando la vamos congelando, estos puentes se van a estirar. No sé si alguna vez has puesto hielos, ya ves que podemos hacer hielos en casa, entonces siempre que los pones hasta el ras, cuando ya está en forma de hielo, pareciera que se escurrió el hielo, pero no es que se haya escurrido, es que está estirando los puentes de hidrógeno. Esa es una propiedad única del agua. O sea, que puede ser como cuando decía que el calor se expande al calentar el agua, en este caso para... Algo así, pero en vez de utilizar calor, estamos utilizando frío. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario, chicas, chicos? Profesor, ¿y la propiedad que acaba de comentar tiene algún nombre en especial? No tiene un nombre en especial. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicas, chicos? No, bueno. Entonces, nos vemos la próxima semana. Creo que ustedes los veo hasta el miércoles. Que pasen un bonito fin de semana y que les vaya bonito.